A continuación presentamos A través de la Biblia con nuestro hermano Pablo Guedes. Bienvenidos. Buenas noches, Dios bendiga a todos los hermanos, ¿cómo han pasado? Estamos nuevamente en vivo acá en programa A través de la Biblia, a través de radio y TV ungidos.com. Hermanos, iba a dejar una grabación para el programa pasado y al final hablé con el director de la radio para pasar algo grabado, porque realmente estamos llegando al final del Sermón del Monte y quería dar la última parte en vivo, porque realmente es rico lo que estamos hablando, hermano. Es maravilloso y estamos terminando el Sermón del Monte. Yo realmente no llevo el tiempo de cuántos meses hace que estamos predicando expositivamente el Sermón del Monte, pero realmente aprendimos muchas cosas, hermano. Y quería agradecer desde ya a todos los hermanos que están en la escucha, aquellos que estuvieron prendidos, que siempre están ahí con nosotros. Y mi WhatsApp siempre a las órdenes, hermanos. Más 598 93 71 45 40. Hoy llegamos, hermano, a la última parábola de Jesús del capítulo 7 de Mateo. Algo interesante y quería darlo en vivo porque realmente se habla mucho de este pasaje, se ha predicado mucho y es muy rico, hermano. Este pasaje es maravilloso realmente. Y ya sin más, me gustaría ir y leer este pasaje, después oramos y entramos a desmenuzar este pasaje, a ver lo que Jesús está hablando. Es interesante, hermano, como en el capítulo 7 de San Mateo, finalizando el Sermón del Monte, Jesús entra a apretar y entra a hacer divisiones en dos sistemas, en dos tipos de personas, en dos casas, en dos caminos, y Jesús empieza a mostrar que hay dos puertas. Jesús entra a apretar, así como nosotros decimos apretar, porque realmente le está finalizando y él tiene que mostrar que todo lo que se predicó en el Sermón del Monte es para ser vivido en la práctica. Y esto es importante nosotros hablar, vivir en la práctica. Entonces Jesús entra a mostrar que hay dos sistemas, hay una opción diferente, hay un sistema mundano contaminado, guiado por Satanás, y que nosotros podemos estar en un camino, podemos estar en otro. Pero la realidad, lo que Jesús más deja claro en todo este Sermón del Monte es que nunca vamos a estar en el camino del medio, ¿verdad, hermano? Siempre nosotros vamos a estar un lado del otro. Hermanos, entonces aquellos que encontraron ahí Mateo capítulo 7, verso 24, vamos a leer, hermanos. Finalizando este Sermón del Monte, estamos finalizando enero ya, el primer mes del año, ¿verdad? Recién hablaba con el director de la radio, el pastor Walter, que el tiempo realmente no para, hermano. Y el tiempo está pasando muy deprisa y nosotros tenemos que luchar para acercarnos a Dios y vivir acorde Él quiere. Algunos estudiosos afirman que aquellos que consiguen vivir bajo el Sermón del Monte, ellos estarán en el reino del cielo. Y cuando nosotros estudiamos y empecé a estudiar mucho y traer el Sermón del Monte hacia nosotros, porque realmente todos nosotros aprendimos juntos, ¿verdad? Empecé a descubrir cosas riquísimas, hermano. Y cuánta profundidad espiritual en el Sermón del Monte, como hablamos acá. Y lo interesante, hermano, lo que estaba estudiando en casa y meditando para traer este último pasaje, es que Jesús comienza dando este sermón hablando de bienaventurado, de felices, una felicidad que no es externa, una felicidad que es interna. Estuve predicando en la iglesia ayer, quería mandar desde ya un saludo cariñoso a mis hermanos, a todos que están allí del Avivamiento Bíblico, a todos los hermanos de otras congregaciones que también siempre están prendidos, los estudio ahí. Y cuán importante es, hermano, que Jesús importa que nosotros seamos felices. Jesús está interesado en nuestra felicidad.
pero también muchas veces nosotros queremos saber solo del amor de Dios y no entendemos y no queremos saber de la disciplina, de la corrección. Y Jesús siempre quiere tenernos alerta, hermano, que podemos desviarnos del camino correcto y caer en otro camino. Entonces, hermano, mire qué interesante lo que dice San Mateo capítulo 24. Mire qué interesante. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias, vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque está fundada sobre la roca. Pero cualquier que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó la casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Interesante, hermano, este último pasaje, porque realmente cuando nosotros entramos a profundizar y entender lo que Jesús está hablando, entender el tiempo y el espacio, nosotros sabemos que en Israel son terrenos muy arenosos, ¿verdad? Y hay mucha arena. Entonces las casas fácilmente, si no eran bien construidas, eran derribadas, hermano. Y nos muestra también, y Jesús acá no quiere dar un curso de arquitectura, ¿verdad? Jesús está usando una parábola, usando un ejemplo para mostrar nuestras vidas. Realmente todos nosotros tenemos que estructurar nuestras vidas, hermano, y llevar nuestras vidas adelante. Y todos nosotros tenemos algo de principio que está fundamentada en nuestras vidas. Muchos, su vida depende de su casamiento, y cuando este casamiento termina, se termina la vida para muchas personas. Muchas veces las personas tienen su vida fundada en el dinero, en la fama, en tantas otras cosas, hermano, y cuando esto se acaba la vida, se terminan quitando la vida. Y Jesús empieza en el verso 24, dice, cualquiera pues que oye estas palabras, y esto es importante, cualquiera que oye estas palabras. ¿Y por qué esto es tan importante, hermano? Porque Jesús está terminando el Sermón del Monte y está diciendo que oye todo lo que él habló en el Sermón del Monte, el que oye todas las palabras. Pero cuando nosotros usamos la exégesis y traemos las herramientas de la hermenéutica para nuestros días, nosotros tenemos que entender que en aquel tiempo todavía la Biblia no había sido escrita, hermano. No tenían la Biblia como nosotros tenemos, y hoy nosotros podemos ampliar cualquier pues que oye estas palabras y las hace, la compararé. Entonces nosotros podemos hablar hoy que nosotros tenemos que oír toda la palabra, porque cuando dice así, cualquier pues que me oye estas palabras y las hace, compararé a un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. Y hermanos, una de las cosas interesantes, hermano, que cuando nosotros hablamos de construir y hacer una casa, y tal vez usted realmente no entiende nada, no es albañil, no es un arquitecto, ¿verdad? Pero usted sabe que hacer una casa depende mucho de los cimientos, hermano, de las columnas, de los patines que tenemos que hacer, para que esa casa no raje sus paredes y no tenga fisuras, hermano. Ahora, una de las cosas más interesantes en la vida, hermano, y por eso Jesús está hablando acá, cualquier que oye mis palabras, cualquier que oye. Nosotros sabemos que Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y al oír la palabra de Dios. Nosotros sabemos que Efesios capítulo 2, verso 8, la salvación es por la fe. Pero muchas veces se ha hablado acá en este programa de Apocalipsis 20, cuando nosotros estemos en el juicio, allí el juicio se basará en nuestras obras. Entonces Jesús está hablando, cualquier pues que oye estas palabras, primero viene el oír. Esto había una discusión muy grande en el tiempo de Jesús con el sistema farisaico. Ellos discutían mucho sobre lo que era más importante, oír o hacer la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que entender que la importancia es válida para los dos, hermanos, tanto oír como hacer. Ellos caminan de la mano, el oír y el hacer, porque si oímos y no hacemos, de nada es válido, ¿verdad? No es válido de nada. Y por eso Jesús habla, y yo les estaba hablando de la casa, del cimiento. Y realmente, hermanos, una de las cosas interesantes que cuando usted cruza por una finca, cruza por una casa, por una edificación, la única cosa
cosa que no se ve es las columnas, ¿verdad? Es lo que está cimentada. ¿Arriba de qué está cimentada estas casas? ¿Usted ya paró para pensar en esto, hermano? Ninguno de nosotros puede cruzar a nuestros barrios y decir esta casa está bien hecha porque tiene pilotes, tiene pilares, tiene una cimentación para abajo, porque realmente no se ve. Realmente no se ve, hermano. Pero cuando nosotros entramos y cruzamos por una casa y vemos que las paredes empiezan a estar rajadas, vemos que la construcción empieza a quedar de costado, vemos que ella no fue bien fundamentada. ¿Por qué? Porque la parte de arriba mostró lo que está mal abajo. ¿Te ya paró para pensar esto, hermano? Todas las casas son igual, pero cuando vienen las tormentas, las dificultades, ahí nosotros empezamos a ver la diferencia entre casa y casa. Cuando el terreno, el suelo que está edificado entra a moverse y entra a rajarse porque no hay una buena estructura abajo. Nosotros cuando que somos cristianos, hermano, y trayendo para el lado espiritual, nosotros también en la adoración a Dios somos así, hermano. En la iglesia parecemos todos iguales. Todos golpean palmas, todos gritan amén, todos están con la Biblia, todos escuchan la prédica, ¿verdad? Todos escuchan, mírenle que les estoy hablando, escuchan la palabra de Dios. Pero la diferencia está en el que hace la voluntad, el que cumple con aquello que va escuchando. Y esto es importante. Nosotros sabemos que Santiago 2:14 allí habla, está hablando de la fe y de hacer. Dice, muestra mi fe y te muestro mis obras. Hermano, la fe no se puede ver. Tu fe por Dios no se puede ver, sino solo a través de tus frutos, de tus obras. Y esto es importante. Entonces nosotros sabemos, y nosotros en este programa, yo no voy a repetir ciertas cosas, hermano, pero nosotros en este programa, estudiando el Sermón del Monte, hablamos mucho sobre cómo Jesús tenía la visión de los fariseos, sistema religioso de aquel tiempo, y la visión que Jesús tenía, que ellos eran hipócritas. No sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando hablamos de la palabra hipócritas, que eran como alguien que representaba, un artista, como alguien que está en un teatro representando un papel. Pero el problema es que cuando vienen los problemas de la vida vemos quién es quién. Y esto es interesante. El pueblo de Israel, hermano, tenía una gran promesa de entrar en la tierra prometida. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje? Tenían la oportunidad, pero cuando nosotros llegamos a Números capítulo 13 y 14, que ellos tenían que usar la fe para desafiar a los gigantes, a las ciudades fortificadas que habían allí. Ellos tenían que mostrar, usted puede ver esto en Números capítulo 13 y 14, y llegan 10 espías asustados, quebrantados, temerosos. Hermano, ¿por qué? Porque los cimientos de su fe no era verdadero. Porque ¿quién había dado la promesa de entrar en la tierra prometida? Dios, ¿verdad? Entonces, si ellos confiaran, por eso Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si ellos tuvieran confiado, hermano, como Caleb y Josué confió, ellos habían ingresado. Y no importaba los gigantes, los hijos de Anac, las ciudades fortificadas, no importaba, porque el cimiento iba a estar firme. Hoy nosotros lo que más necesitamos, hermano, porque está difícil la vida, hermano. Nosotros pensamos que adorar a Dios, conocer versículos, nosotros somos inmunes a las luchas y a las dificultades, y no es la realidad. Aunque muchos predicadores predican que aquellos que adoran a Dios van a vencer a todos, no van a tener problemas, no se van a enfermar. Bueno, yo realmente, hermano, con este programa a través de la Biblia les traigo la visión que tengo, es que nosotros no estamos inmunes a luchas, a dificultades, a vientos fuertes, hermano, en nuestras vidas, no somos inmunes. Pero las tormentas de nuestras vidas, hermano, muestran quién somos en Cristo. ¿Entienden lo que estamos hablando? Porque Jesús empieza a hablar, cualquier pues que me oye estas palabras la hace, y compararé a un hombre prudente, un hombre que piensa, un hombre que discierne, una persona que está ahí meditando. ¿Por qué él es prudente, hermano? Prudente en el tránsito, cuando nosotros usamos la palabra de prudencia en el tránsito, usamos a una persona que maneja bien, una persona que no inflige las leyes, no inflige las leyes de tránsito, no inflige los semáforos, una persona que va atenta
a la ley de tránsito, ella cumple con la velocidad, respeta los radares, respeta los señales de tránsito. Bueno, en la Biblia es algo importante también que la prudencia es esto. Porque nosotros tenemos que entender, hermano, que la vida de nosotros, cuando nosotros edificamos a través de Cristo, nosotros tenemos que entender que nace la obra en nuestras vidas, no somos nosotros. No somos nosotros, porque nosotros somos templos del Espíritu Santo. Nosotros somos templos del Señor. ¿Y quién domina nuestras vidas? Es la palabra de Dios. Es la palabra. Ahora nosotros conseguimos cumplir con la ley, no. Y quiero que escuche bien esto, hermano, porque después van a decir que yo predico falsa doctrina. La ley funciona para mostrar, es como una radiografía de quién somos. Ahora, ¿quién nos da condiciones de cumplir y caminar según la ley, respetando es el Espíritu de Dios? Es el propio Dios a través del Espíritu Santo guiándonos y formando un estilo de vida diferente. Por eso es tan importante nosotros no caer en ese sistema religioso. Recuerden cuando nosotros comenzamos allá en Mateo capítulo 5, verso 1, que le hablé que Jesús está combatiendo 4 sistemas religiosos en aquel tiempo. Los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes. Y él tenía problemas con ellos porque creían que la felicidad era otra cosa, era algo externo. Los fariseos, por ejemplo, creían que la felicidad estaba en el legalismo de la ley. Los saduceos, por ejemplo, pensaban que la felicidad estaba ¿dónde? En la modernización, en la liberación de pensamientos, algo muy parecido que estamos pasando hoy. Los saduceos pensaban en esto, y los esenios pensaban que la felicidad estaba salir a las montañas, a los desiertos y vivir apartado geográficamente de la sociedad, pero no entendía que el pecado estaba dentro del ser humano, hay que limpiar adentro. Y los saduceos y los celotes pensaban que la felicidad estaba en la conspiración, el complot contra el imperio romano. Hermano, es tan interesante, y Jesús va a culminar y va a terminar este sermón del monte hablando cosas tan profundas como esa. Cualquier pues que me oye estas palabras, la hace y les compararé a un hombre prudente. Porque cuando nosotros oímos la palabra, cuando nosotros nos inclinamos, nos humillamos delante de la palabra y aceptamos, y por eso Hechos 17:30 dice que Dios llama a todos al arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos y nosotros empezamos a cruzar por lo que hablábamos en Mateo capítulo 7, verso 13, por la puerta estrecha empieza a trabajar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Usted quiere ver algo interesante, hermano, mire, abra sus Biblias ahí en Salmos 127, un salmo muy conocido, pero interesante para nosotros meditar en todo lo que estamos hablando, hermano. Es importante hoy, estos días estaba hablando con algunos hermanos, cómo está difícil escuchar una predicación que predique fielmente la palabra de Dios. Gracias a Dios y glorificar a Dios que en este programa nosotros tenemos esta oportunidad, en esta radio, televisión, tenemos la oportunidad de tener estudios bíblicos. Mire lo que dice Salmo 127, 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela el que guarda. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Usted paró para pensar lo que el salmista está hablando ahí. Él está, porque el título de este salmo es la prosperidad viene de Jehová. Primero, está hablando que Jehová edifica la casa. Nosotros somos los que trabajamos. En otras palabras, lo que les voy a decir, hermano, nosotros somos una herramienta en las manos de Dios. Cuando usted ya pensó una pluma de gallina cuando viene volando en el viento, ella va siendo llevada para donde quiere. ¿Por quién? Por el viento. Aquella pluma no tiene querer, aquella pluma se deja guiar por el viento, por la fuerza del viento. Bueno, el cristiano cuando se convierte realmente y sirve a Dios, él es guiado por el Espíritu Santo, él es llevado por el Espíritu Santo. Por eso Efesios 5:18 dice que no os embriaguéis con vino, sino embriagáis con el Espíritu Santo. El vino, hermano, una de las cosas interesantes, yo creo que di un estudio sobre Efesios 5 acá en la radio.
El vino es un sedante, hermano, no es estimulante, él te seda. Y el Espíritu Santo, cuando viene a tu vida, él mata la voluntad de la carne y trae la voluntad del Espíritu. ¿Y cuál es la voluntad? Que tú cumplas con la palabra de Dios. Por eso Jesús te está diciendo, el que oye estas palabras y las hace, tiene que oír y tiene que hacer. Mire lo que dice: y si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. ¿Qué está hablando de casa? Está hablando de tu... No, acá está hablando de vida. La casa es una vida, hermano. La casa que Jesús está hablando, la casa que el salmista a través del Espíritu Santo está hablando, es una vida. Construir una vida. Tú sos que vas a construir tu vida, más guiado por el Espíritu Santo, llevado por Dios. Es una vida diferente a las condiciones de este mundo. Es una vida diferente a las costumbres de este mundo. Por eso el cristiano, cuando se convierte, él es diferente. Por eso Jesús dice: el que me oye. Desde el capítulo 5 Jesús está hablando: el que me oye y lo hace será diferente, será prudente. ¿Por qué? Porque él está caminando con una ley diferente de este mundo. Él está caminando con una voluntad diferente de este mundo. En vano trabajan los que edifican. ¿Cuántas vidas, hermano, para meditar conmigo? ¿Cuántas vidas tú ves que son en vano? Vidas destruidas, vidas sin brillo, vidas sin voluntad, sin voluntad de seguir adelante. ¿Cuántas personas, hermanos, tú ya escuchaste? Si me muero, mejor que me muera, porque realmente no vale más la pena vivir. ¿Cuántas personas están en esta situación ahora? ¿Cuántas personas están deseando morirse? ¿Cuántas personas ya no tienen ganas de vivir? Porque en vano trabajan, en vano viven, porque no viven para Dios. Porque cuando tú vives tu vida, por eso dice Romanos 12:1, entregad vuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor. Entregad vuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor. Qué interesante. Es como tú llegar y colocar tu vida en las manos del Señor. ¿Tú te acuerdas de Jeremías capítulo 18? El alfarero allí haciendo. El barro no tiene querer. El barro deja ser moldeado por los dedos del alfarero. ¿Quién tiene el diseño? ¿Quién es que ejecuta? ¿Quién es que tiene el plan de qué jarro, qué molde, qué estilo de jarro va a salir? ¿Es el barro o es el alfarero? ¿Quién decide cómo va a ser tu casa? ¿Cómo va a ser tu vida? Es Cristo, a través de su palabra. Mire que sigue diciendo: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hermano, no adelanta tú querer tener plata en el banco, seguridad. Mire la comparación que le voy a hacer. Tener plata. Yo estaba mirando estos días un documental, un hombre en Estados Unidos que tiene un búnker lleno de comida, porque si viene el apocalipsis, él entra en aquel agujero y tiene comida, no sé para cuántos años. No adelanta, se va a morir, hermano. Se va a morir y se va para el infierno si no se convierte. Entonces en vano guarda la ciudad. En vano guarda. ¿Por qué? Porque cuando viene Satanás, ninguno de nosotros tiene fuerza para pararlo. Ninguno de nosotros tiene fuerza. Pero dice, en vano guarda. Pero si Jehová guarda la ciudad, ahí cambia. Entonces, si está tu vida edificada, porque la roca que está hablando allí en Mateo 7:24 es Cristo. Si tu vida está fundamentada en los principios de Cristo, ahí es diferente. Ahí tú estás en seguridad. Hermano, y dice así: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Cuántas veces tú comes pan de dolor y hay que trabajar? ¿Cuántas veces nosotros nos vamos hasta de madrugada haciendo cosas y tenemos que trabajar? ¿O cuántas veces nosotros nos levantamos de madrugada preocupados? Pero cuando nosotros estamos con Dios, dice pues, que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué estás diciendo? Un descanso tranquilo. Reposaremos. Tendremos confianza en la vida que llevamos, hermano. Hermano, aquellos que confían en Dios son diferentes. Mire lo que dice el verso 3. He aquí, la herencia de Jehová son los hijos.
cosa de estima el fruto del vientre. Mire qué interesante, hablando hasta del vientre, de nuestros frutos, hermano. La vida, ¿quién no le gusta tener hijo? Hay personas lamentablemente que no le gusta tener hijo, pero Jehová, cuando nuestra casa es fundamentada en ellos, cuando nuestra vida es fundamentada en ellos, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, nuestros hijos también beben de esa bendición, hermano. Beben de esa bendición. Yo quisiera que fuera nuevamente allí a Mateo capítulo 7, verso 24. Dice: cualquier pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre quién? Sobre la roca. Sobre la roca, sobre Jesús. Jesús es la piedra de ángulo. Jesús es nuestra roca. Jesús es nuestro puerto de seguridad. Hermano, cuando alguien está construyendo la casa, él comienza a hacer los cimientos y los agujeros tienen que llegar hasta la parte firme. Porque cuando llega a la roca, a la parte firme, al suelo sólido, ahí la estructura del cimiento, del Portland, con todo su preparado, llega allí y se pega en aquella roca. Y ahí se pone firme, firme. Hermano, pero mire qué interesante, lo compararé a un hombre prudente que edificó. El hombre tiene que edificar. El hombre tiene... ¿Quién tiene que orar? ¿Quién tiene que leer la Biblia? ¿Quién tiene que ayunar? ¿Quién tiene que tratar de vivir acorde a la palabra de Dios? Es una lucha todos los días. Somos nosotros, hermano. Dios nos va a dar las armas. Ahí entramos a hablar ya de Efesios 6, que tenemos una lucha, no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestad. Y allí viene todo el armamento que Dios nos da para luchar. Lamentablemente, hermano, hoy hay muchos cristianos que se sienten a esperar que Dios haga todo. Yo conocí personas que oraban por un trabajo, pero jamás se levantaron para ir a buscar. Pensaban que alguien va a ir, y Jehová iba a mandar a alguien levantarlo de la cama y decir: ¿quieres un trabajo? Nosotros vivimos en un evangelio muy fácil, ¿no? Y hay que trabajar, hay que luchar. Hay un pasaje interesante que está ya en Lucas, que es paralelo con este, y dice algo interesante. Mire, Lucas capítulo 6, verso 47. Un pasaje paralelo, hermano, sobre este, porque yo creo que les hablé acá la diferencia entre Lucas y Mateo. Mateo está hablando del sermón del monte, el sentimiento del corazón. Entienda esto, yo les he hablado esto, el sentimiento del corazón. Lucas, cuando agarra el sermón del monte, él está hablando del actuar del corazón que entra la palabra. Y mire qué interesante que dice Lucas capítulo 6, verso 47 y 48. Lucas capítulo 6, verso 47 y 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante al hombre que edificó su casa, cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Mira, pero yo quiero que ustedes lean suavemente. Todo aquel que viene a mí. Hay muchas personas que van a Cristo, hay muchas personas que van a la iglesia, hermano, pero no todos lo oyen. No todos quieren volverse con la palabra, no todos quieren ser inundados con la palabra. Todo aquel que viene a mí y oye las palabras y las hace. Hay una diferencia. Recuerde cuando nosotros hablamos allí de los falsos profetas, de la puerta estrecha, el camino angosto. Hay divisiones. Hay unos que se entregan a la palabra, hay otros que no. Entonces, esa es la división. Dice: el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, lo indicaré a quién es semejante. Cuando tú te abrazas a la palabra, tú pasas a ser diferentes de este mundo. Pero hay una tormenta en el camino, y esta tormenta viene para los mundanos y para los cristianos. Y mire lo que dice el 48: semejante al hombre que edifica su casa. Acá yo quiero mostrar algo interesante. Cavó y ahondó. No solo cavó, ahondó. Cavó y ahondó. ¿Qué quiere decir el cavo? Él empezó a abrir un agujero, pero él quería que su casa estuviera firme, hermano. Entonces él fue a trabajar más. Hermano, es una de las cosas que a Dios no le gusta, los perezosos.
¿Qué significa cavó y hondó? Está hablando de la palabra. Jesús está jugando con criterios y alegorías ahí que tenemos que entender. Entonces, es aquella persona, hermano, que lee la Biblia y busca más revelación y empieza a orar, empieza a ayunar. Hay algo interesante, Hebreos 5:14, dice: lo sólido de Dios es ¿para quién? Para los que están maduros en la fe, los que saben discernir entre el bien y el mal. Entonces hay personas que llegan a Jesús, escuchan la palabra. Recuerdan del hombre que esparció la semilla, unas cayeron en el camino, otras cayeron sobre la roca y otra cayó en tierra buena, otras cayeron sobre espinos. Pero las que cayeron ¿sobre qué? Sobre la roca, ellas brotaron, pero no tenían, sus raíces estaban en el aire. Sus raíces no tenían alimento y murió. La que cayó sobre el espino ya tenía tierra, pero las aflicciones, las tormentas, los vientos la apretaron y ella murió. La que cayó por el camino, vinieron los pájaros y la comieron. Pero hay unas que cayeron en tierra buena. Recuerde cuando nosotros pasamos el sermón del monte y hablamos de los fariseos, el sistema legalista, recién les hablé acá. Hermano, hay muchos que fundan su fe, está su fe fundada sobre la religión y no sobre Cristo. Y esto es un peligro, fundar tu fe en la religión, y ahí tú te secas, hermano. Pero cuando tú cavaste, abriste un agujerito y empezaste a buscar más profundo, las cosas cambian en tu vida, hermano. Las cosas empiezan a cambiar totalmente, hermano. ¿Tú te acuerdas aquel pasaje interesante de Ezequiel 47, cuando Ezequiel está teniendo aquella revelación y él empieza a entrar en el río de las aguas, ¿verdad? Cuando él entra hasta las rodillas, él tiene movimiento todavía. Él se va profundando en las aguas. En las rodillas él tiene movimiento. Entró a la cintura, ahora ya los movimientos, el querer hacer algo ya es más complicado, porque las ondas las olas de las aguas lo empiezan a llevar para donde quiere. Pero cuando ya está por el pecho, hermano, ya él no tiene más querer. Porque el agua te empieza a jugar, las olas del agua te empiezan a llevar más profundo. Y dice que cuando llegó al pescuezo él tuvo que salir a nadar. ¿Por qué? Porque él era guiado por el agua. Y el agua, ¿quién es? El Espíritu Santo. Bueno, hay personas, hermanos, que llegan a Jesús, escucha y se van. Porque lo que nosotros siempre estamos hablando acá, 2 Corintios 4:4, el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento. Satanás y los deseos de este mundo no dejan la palabra entrar en el corazón. Ellos escuchan pero se van. Pero hay otros que escuchan y aquella palabra queda acá dentro de la cabeza y queda. Ellos fueron a la iglesia X, ellos están escuchando el programa a través de la Biblia, esa palabra quedó ahí, pero falta algo, ¿entienden? Y ellos, y el hermano Pablo habló tal cosa, pero quiero más de eso. Y entonces ellos están cavando, están escuchando, pero ahora ellos quieren buscar y entran a abrir un agujero más profundo. ¿Qué significa eso? Empiezan a buscar más en la Biblia. Ya no quieren una Biblia simple, quieren una Biblia de estudio, quieren profundizarse. Entonces su vida va siendo fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Entienden lo que le estoy diciendo, hermano? Mire lo que dice el 48. Semejante al hombre que edificó su casa, cavó y hondó. Él no se conformó con un simple agujero ahí. Pero lamentablemente que hay muchos cristianos perezosos, hermano, que dependen que oren por ellos, que depende que le enseñen la Biblia. Son perezosos. Sus agujeritos para edificar su casa es muy superficial, hermano. Y ahí vienen las tormentas de la vida y sus casas empiezan, no se sabe dónde va a parar. Y tú lo ves en la iglesia gritando y gloria a Dios y amén y pum y pan. Y es 2 meses y tú perdiste el hermano. De rato ya encontraste en un bar tomando una cervecita, haciendo quién sabe qué cosa. ¿Por qué? Porque su casa espiritual, su vida no estaba fundada en la roca. Él no tenía ambición por Cristo. Él no tenía ambición por la cruz de Cristo. Y parece que a veces hablo con los pastores y parece que hay ciclos. De repente la iglesia está llena, un poco vacía. Y esos cristianos volvieron para el mundo. Pasan 2-3 años ya por el mundo. Se van mal, toda la vida mal.
están con una vida destruida. ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo más para dónde ir. Voy para la iglesia a pasar un tiempo. Y piensa que van a jugar con Cristo. Piensa que Dios es alguien que se puede usar, hermano. Cuando tú tienes necesidad, usas a Dios. Cuando tú estás bien, bueno, que Dios... No es así, hermano. No es así. Tenemos que parar para reflexionar qué tipo de cristianos somos. ¿Hay luchas? ¿Hay dificultad? Claro que sí, pero tenemos que ser conscientes. Oh, la hora se va. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 3, hablando de la cruz, hablando de Cristo, hablando de nuestra piedra. 1 Corintios, capítulo 3, versos 9 al 11. Hermano, dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois alabanza de Dios. ¿Edificio de quién? De Dios, edificio de Dios. Nuestra roca, nuestra base es Dios, nuestra base es el principio de Dios. Mire lo que dice el 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edificó encima, pero cada uno mire cómo que sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesús Cristo. Hermano, esto es interesante. Pablo está hablando que son colaboradores de Cristo, ellos no son fundamento. El pastor de tu iglesia no tiene condición de ser roca de tu vida. No tiene condición. Él no es omnisciente, no es omnipotente, no es omnipresente. El hermano Pablo que te habla tampoco puede ser un fundamento de tu fe, un fundamento de tu vida espiritual. No confíes en hombres. La palabra dice no confíes en el hombre. ¿Qué quiere decir? Que tenés que andar. No pongas tu confianza como salvación en el hombre. Tú tienes que poner tu confianza, tu roca, tu lloro, tu momento de súplica, tu momento de rogar, tu momento de ayunar. Todo tiene que ser direccionado ¿a quién? A Cristo. Cristo es tu fundamento. Cristo tiene que ser tu respirar. Cristo tiene que ser el latir de tu corazón. Cristo tiene que ser tu familia. Porque es el que sustenta tu familia. Es el que sustenta tu casa. Cristo es todo. Por eso Pablo dice en el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús Cristo. Nadie. Hermano, hoy hay yo tengo hasta pánico de hablar de esto. Rosa ungida, camino de sal, sobre no sé de cuánto, aceite de no sé de cuánto, piedra no sé de cuánto. Eso no te va a salvar, hermano. Eso son todo doctrinas humanas, satánicas, mundanas. Quien quiere que sea un predicador de Dios tiene que predicar Jesucristo. Jesucristo, nada más que Jesucristo. Él es nuestro principio, Él es nuestro fundamento. Por eso Pablo dice en el verso 10, conforme a la gracia de Dios. La gracia, un regalo inmerecido de Dios que me ha sido dada. Pablo reconoce que no era merecedor de lo que Dios le dio. Ninguno de nosotros acá puede decir que somos merecedor de ese fundamento que nos fue dado a través de la gracia. Ninguno de nosotros se puede levantar y decir yo merezco el fundamento de Cristo porque mis obras dependen de Él. Porque recuerden cuánto hablamos acá de Romanos capítulo 3, verso 10. Que no hay uno que busque el bien. Romanos 3, 23. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo es por la gracia, y Pablo sigue dando que ha sido dada. Y como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno sea atento cómo sobreedifica. ¿Qué quiere decir? El hermano Pablo viene acá a predicar y quiere tomar el lugar de Jesucristo. No, nunca jamás. El hermano Pablo también es solo una herramienta. El hermano Pablo está mostrando la palabra de Dios, está también luchando para vivir. Pero yo no quiero que confíen en mí. Yo no quiero que yo sea el centro de sus oraciones. Y lamentablemente tuve que luchar mucho con eso dentro de la iglesia, hermano. De hermanos que dependían de mi fe, querían que yo viviera en la casa de ellos orando. Y es duro cuando tienes que ser duro con los hermanos y decir yo soy un ser humano como vos.
Lo único que yo tengo que tú no tienes que entender que todo es Cristo y que tengo que buscar en Él. Y vos estás acomodado y perezoso. Cavó sobre un agujerito ahí de 20 centímetros para edificar su vida espiritual y está pronto. ¿Qué leímos recién en Lucas 6? Hiciste un agujerito de 20 centímetros, mañana hace 20 centímetros más, basado más 20 centímetros, y vas creciendo y tu vida se va firmando en la roca. Entra más profundo, hablamos de Ezequiel 47. Mire lo que dice Filipenses 4:13, hermano. Un pasaje interesante, Filipenses capítulo 4, verso 13 dice así, hermano. Dice así: todo lo puedo ¿en qué? En Cristo que me fortalece. No es el hermano Pablo del programa A Través de la Biblia, no es en el pastor que te da la rosa ungida, no es en la rosa que... No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es en la Biblia en papel, hermano. Esta Biblia, si yo agarro ahora y le prendo fuego, se quema toda. Pero cuando yo arranco las palabras de esta Biblia, hermano, y comienzo a vivirla, mi vida se transforma porque Cristo comienza a caminar conmigo. ¿Qué dice Salmos 23, hermano? Él es el buen pastor, Él es que nos guía por senda de justicia, por sombras de muerte, que nos lleva a pastos deliciosos. Es Él, es Jesús. Jesús comienza hablando en Mateo capítulo 5, bienaventurados, felices los pobres de espíritu. Se recuerdan la palabra potokos, en griego la palabra pobres, alguien que no consigue vivir un segundo sin Cristo. Yo les hablé de la palabra penés, ¿se acuerdan? Allá y les hablé, la palabra penés es alguien que tiene un alimento para sobrevivir una hora. Les usé ejemplo ya de Primera de Reyes, capítulo 17, verso 18, sobre la viuda de Sarepta, que llega Elías allí y le dice, tráeme algo para comer, y ella dice, tengo un puñado de harina y un poquito de aceite, voy a hacer una torta y voy a comer yo a mi hijo y voy a acostarme a morir. Pero les hablé de la otra palabra, potocos, que alguien que no tiene un minuto para sobrevivir sin Cristo. Es como Pablo, que cuando clama dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque Pablo no encuentra ninguna confianza en su carne, él es pobre de espíritu. Y los pobres de espíritu solo encuentran fuerza cuando están en los brazos de Cristo. Esto es importante. Por eso dice la palabra. ¿Qué dice? Mire el 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Quién ayudó a Pablo? ¿Quién fue el único que ayudó a Pablo? La iglesia de Filipenses. Pero ¿a quién Pablo glorifica? A Cristo. Porque él sabe que la iglesia de Filipenses fue usada por Cristo. Hoy, lamentablemente, la iglesia, el hermano da un surtido para el otro hermano y quiere glorificarse porque Dios... No, hermano. Hermano, te estoy dando esto porque Cristo mandó. Porque Cristo me dio las condiciones. Porque Cristo me usó. Hermano, ¿y qué puedo hacer por ti que me diste un surtido? Lee más la Biblia, hermano. Ora por mí. Pide a Cristo que sea misericordioso más y más conmigo porque necesito también, hermano. No hay mejor regalo que ese. Muestra la gloria de Cristo. Vaya de nuevo, hermano. Así a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 7. Estoy tan enloquecido por las bienaventuranzas, hermano. Mateo capítulo 7. Mire que dice. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿sobre quién? Sobre Cristo. ¿Qué leímos recién? En Cristo todo lo puedo. No importa la tormenta que venga en mi vida. No importa los problemas de mi vida. No importa. Yo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Todo lo puedo. Esta es una fe, hermano, sin límites, hermano, porque es Cristo. Mire, yo quiero leer un pasaje para ustedes. Mire, Gálatas capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme,
sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva ¿qué? Creación. Creación. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo ahí, hermano? Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Y Pablo está hablando ahí cuando habla en el final del versículo 15, sino una nueva creación. Porque cuando tú llegas a Cristo, todo es hecho nuevo, hermano. Él desarma toda esa casa vacía, todo ese templo inmundo, y hace un templo nuevo para habitar el Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de la cruz, hermano. Por eso el Evangelio es locura para el mundo. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme. En el verso 14, lejos de mí, dice Pablo, gloriarme. Es todo gracias a la cruz, al sacrificio, a mi Dios que vino a este mundo en forma de hombre. Yo le hablé de 4 sistemas religiosos. Esos 4 sistemas religiosos se glorificaban a sí mismos. Los fariseos usaban cintas largas, les gustaba aplauso en las plazas, la gente tenía que abrir camino cuando venían los fariseos. ¿Quién son ustedes? ¿Recuerdan la discusión que hay en la iglesia de Corintios? Allí en 1 Corintios capítulo 1, cuando dice, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Y Pablo pregunta, ¿y quién murió crucificado por ustedes? Cefas, Apolos, Pablo, ¿quién? ¿No fue Cristo que fue a la cruz? A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Por eso Jesús Cristo viene dando ese sermón del monte y aprieta cuando va a terminar, hermano. Aprieta ahí, hermano. Es tan interesante. Si nosotros miramos en Juan capítulo 15, verso 2, Jesús dice algo interesante. Y me encanta este pasaje en Juan capítulo 15, verso 2. Mire qué interesante lo que dice. Un pasaje que me encanta mucho predicar. Dice Juan capítulo 15, verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más. Recuerda cuando leímos que en Lucas 6, allí que cuando cavó un hoyo, pero quiso ir más hondo. Bueno, los que permanecen en Cristo empiezan a dar frutos, pequeños frutos, van a dar mucho fruto. ¿Tú te acuerdas ahí, hermano, una naranjera en tu patio, en la patio de tu vecina? El primer año da 5 o 6 naranjas. Al otro año ya da 20, 30 naranjas. Al tercer año ya está copado de naranja. Bueno, nosotros cuando edificamos nuestra casa con Cristo, cuando estamos yendo más profundo, cuando tú te aprofundas 20 centímetros más profundo buscando la roca, más frutos comienzas a dar. Y mire lo que dice en el verso 3. Y vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que los hablo. Él nos limpia, Él desarma toda la inmundicia. Lo que Él dijo allá en el 7:24, cualquier pues que me oye estas palabras y las hace. La palabra nos limpia, la palabra de Dios nos hace tener actitudes diferentes, hermano. Diferente, hermano. Nosotros tenemos que entender esto. Y yo voy a leer solo el principio del verso 4. Permanecerá en mí y yo que en vosotros. Yo quisiera que ustedes hicieran un experimento, hermano. Vaya a la vuelta de su barrio, a su ciudad, ahí donde estén construido. Y llega a la construcción ahí, que un hombre haya llenado una viga ahí, una columna, una zapata, firme el suelo. Y tú te agarran esos fierros y tratas de arrancar, hermano. Tú no los sacas nunca, jamás. Porque está prendido ahí profundamente. Está prendido los fierros, las vigas. Están prendidos. Un cristiano cuando se agarra a Cristo, hermano, puede venir la tormenta que sea, las aguas que ve golpear sobre esa vida. No la va a derribar. Ella puede sacudirse, pero ya va a quedar ahí firme. Que tu vida sea firme, hermano. Y es interesante cómo Jesús muestra el Sermón del Monte. Y yo quisiera mostrar 5 principios, hermano, que hablamos acá. Yo no voy a entrar a profundizar, pero quiero hacer que ustedes se acuerden de esos 5 principios porque se nos fue la hora. Mire, recuerden que Jesús está hablando acá, que el hombre insensato edifica sobre la arena, pero aquel que es sensato, que edifica sobre la roca, el prudente, el sensato,
edifica sobre la roca. Y mire, las personas prudentes, 5 principios quería mostrar. Primero, Mateo capítulo 5, solo en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, verso 3, capítulo 5, verso 3. Vamos a leer el 3 y el 4. Mire. Mateo capítulo 5, verso 3 y 4. Mire qué interesante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos será el reino de ¿qué? De los cielos. Recuerden, recién hablé lo que significaba la pobreza espiritual. Una persona humilde, dependiente de Dios. Cuando tú estás agarrada en esa roca, hermano. ¿Dónde está esa roca? ¿Dónde está Jesucristo? ¿No está sentado a la diestra del Padre? ¿Dónde está Jesucristo habitando ahora en el reino de los cielos? Y si tú estás agarrado de Él, ¿dónde vas a empezar a hacer tu habitación? En el reino de los cielos. Por eso, Gálatas 5:22 habla de los frutos del Espíritu Santo. Cosas que el mundo no puede conseguir. Amor, paz, benignidad, templanza. Una vida diferente. ¿Por qué? Porque tu vida ya está en el reino de los cielos. Porque nosotros estamos acá en esta tierra. Pero nuestros ojos, ¿dónde están? Recuerda con nosotros hablamos allí en Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de los cielos, su justicia y lo demás te vendrá. Busca primeramente, nosotros estamos continuamente. Hicimos un agujerito de 20 centímetros, sentimos el gusto del reino de los cielos. Ahora queremos profundizarnos, ir a lo firme, a lo sólido, como leímos acá en Hebreos 5:14. Mire, entonces, los bienaventurados, los pobres de espíritu, ellos se humillan delante de Dios. Y en el 4 ellos lloran, ellos claman, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Nosotros hablamos acá que edificar una casa no es fácil, hermano. Tenés que salir de tu comodidad. Es un trabajo arduo. Bueno, pero Dios te va a consolar. Dios te va a dar... Y nosotros hablamos mucho de esa palabra acá en el comienzo. Dios te va a dar las condiciones. Dios te va a fortalecer cada día. Dios te va a dar entendimiento y sabiduría. Segundo principio que quiero mostrarte, hermano. Mire lo que dice... ahí mismo capítulo 5, verso 46 al 48 vamos a leer. Mire qué interesante, otro principio. El prudente, hermano, el prudente conoce su corazón, hermano. Mire, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Los prudentes conocen su corazón, hermano. ¿Por qué? Porque sus corazones están dominados por el Espíritu Santo. Ellos saben que su corazón es engañador. Ellos saben que su corazón quiere solo amar a aquel que le da beneficios. Lamentablemente hoy muchas iglesias solo cuidan a los diezmistas, a los ofertantes. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo dominando ahí, no está la casa fundada sobre la roca. Pero los prudentes conocen su corazón. Ellos saben que tienen que inclinar su corazón a Dios. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser perfectos. ¿Dónde encontrás la perfección? En la profundidad del Espíritu Santo. Ezequiel 47 nuevamente. Ellos quieren ir más profundo, encontrarlo más firme, porque esa roca que estamos hablando, que es Jesucristo, es inmensa esa roca, hermano. Su poder, su santidad, su fe, su amor, todos sus atributos, su gloria, es mucho más de lo que podemos imaginar. Entonces nosotros podemos navegar profundamente en eso, y toda nuestra vida terrenal vamos a ir buscando y no vamos a llegar a entender el 2% de Jesús, hermano, porque Él es maravilloso, Él es digno de toda honra, Él es digno de toda la gloria. Entonces cuanto más la viga va, la viga, los fierros, los fundamentos de esa casa cristiana van más profundo, más firme va a quedar, más sólido. Pero el prudente conoce su corazón, que tiene que cavar más profundo porque él quiere ser perfecto como su Dios es perfecto. También, hermano, hay una gran diferencia en el prudente, es en su oración. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, verso 9, hermano. Mire qué interesante lo que dice Mateo capítulo 6, verso 9. Vosotros pues oraréis así. ¿Vosotros quién va a orar? Los cristianos, los que son prudentes, los que quieren ir profundo. ¿Cómo ellos van a orar? Padre nuestro. Él tiene paternidad. Los prudentes, los que edifican la casa sobre la roca, tienen paternidad. La roca es su padre. Ellos necesitan estar a los pies del Padre. ¿Por qué? Porque nuestro Padre que está donde en los cielos.
La ambición de los prudentes, hermanos, de los que edifican, es estar habitando con Cristo. ¿Por qué? Porque santificado sea tu nombre. Ellos quieren santificar el nombre del Padre. Los prudentes que edifican sobre la roca, sus oraciones no son orgullosas como recuerda el fariseo que llegó, subió al templo orando, yo doy el diezmo, yo no adultero, yo esto, y llegó allí que un pecador, publicano, un samaritano, un hombre cualquiera allí, llegó y no tenía el coraje de levantar los ojos al cielo y decirle algo, solo decía, perdóname porque soy pecador. Y salió de allí justificado del templo. ¿Por qué? Porque era pobre de espíritu, hermano. La oración de los pobres de espíritu y la oración de los que edifican sobre la roca es diferente. Es totalmente diferente, hermano. Hermano, quería también mostrar un cuarto punto. Mire, abra sus Biblias ahí en Mateo 7:14. Los prudentes, los sensatos, saben el camino que ellos deben andar. Mire lo que dice el verso 14 de Mateo capítulo 7. Dice, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Los que edifican sobre la roca, hermano, ellos saben el camino que... Tú no vienes acá con falsa doctrina, tú no vienes acá a presentarme camino del sal, sobre no sé de cuánto, tú no vienes acá a predicarme cualquier cosa. Ellos son celosos de la palabra de Dios. Recuerda cuando Jesús llegó al templo y pateó todo lo que había, porque allí hicieron el camino ancho. Negocio, ladrones, fariseos vendiendo y usurpando de las personas. Jesús pateó paloma, pateó todo tiro. ¿Por qué? Porque la casa de su Dios tenía que ser casa de oración. ¿Por qué? Porque sabe que la oración, nosotros recién hablamos de la oración nos conduce al Padre. La oración nos conduce a la intimidad. Spurgeon decía algo interesante: cuando no estás orando, tu vida espiritual está quebrada. Pero los prudentes saben el camino. Ellos saben que el camino es estrecho, apretado, hay que dejar muchas cosas. Pero eso le conduce ¿a qué? A la vida, hermano. A una vida feliz, a una vida bienaventurada, como leímos en el comienzo. Le conduce a una vida diferente. Mire, el quinto paso, hermano. El sensato da buenos frutos. Mire Mateo 7, 17 y 18, mire. Da buenos frutos, hermano. Mire lo que dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Por qué un árbol da malos frutos, hermano? ¿El problema está en el fruto o en la raíz? Porque si tiene una raíz fundamentada, si su raíz bebe la cantidad de agua que tiene que beber, saca los nutrientes de la tierra, ese árbol, ¿cómo va a ser? Frondoso, bonito, fuerte. Pero cuando no tiene raíz, cuando la tierra está seca, le falta agua, le falta nutrientes, él se enferma, y los frutos también. Por eso leemos en Juan 15: permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes, y darán muchos frutos. Cuanto más permanecemos en él, cuanto más nos aprofundamos en él, más frutos vamos a dar, hermano. Más hay muchos cristianos que están en la iglesia que sus raíces son superficiales. Ya en su tierra ya no hay agua. Ya sus raíces no llegan sobre la roca. El Espíritu Santo es un simbolismo también de agua, hermano. Agua, agua. ¿Recuerdan cuando aquella mujer samaritana en Juan 4, cuando salió a buscar agua? Yo te daré agua y no tendrás sed jamás. Hermano, Jesús quiere darnos agua de vida para que des frutos buenos. Pero tienes que edificar tu vida sobre la roca. Es Él, es para Él, es toda la gloria para Él. Hermano, es interesante. Y vio que leímos esos 5 principios dentro del Sermón del Monte. Por eso dice allá en Mateo 7, 24: cualquier pues que me oye estas palabras y las hace, compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dijimos solo 5 principios. Y ahí del Sermón del Monte, si tú agarras esos 5 principios y los estaba eligiendo allí en casa, los principios que más resaltan, imagínate si tú agarras esos 5 principios y vives en tu vida será diferente. ¿Por qué? Porque estás oyendo la palabra de quién, de Cristo, y lo pones en práctica. Yo les leí acá de Mateo 5, verso 3 y 2. Pobre de espíritu, el que llora. Imagínate si tú vives una vida que te das cuenta que en tu carne no hay nada de bueno y que lloras por Dios. Imagínate que mostré acá en Mateo 5, 46 al 48. Él conoce su corazón, él no ama solo aquel. ¿Quién es mi prójimo? ¿Recuerdan con los fariseos? Pregunta: ¿quién es mi prójimo? La parábola del buen samaritano, ¿recuerdan?
Había discusión, no sabían quién era el prójimo. ¿Cuál es tu prójimo? Nosotros tenemos que ayudar a todos, tratar de llevar a todos los que Dios nos da la condición, los que Dios nos guía, llevar a todos al reino de Dios, llevarlos al camino y que Dios los guíe, hermano. También les mostré acá la oración, hermano. La oración de aquel que edifica sobre la roca es diferente. También hablamos que el que edifica sobre la roca conoce su camino. Hablamos en Mateo 7:14. También el sensato, hermano, da buenos frutos. Y eso que no pasamos allí por Mateo 5, 13 y 14, que somos sal y luz de la tierra. ¿Cuántos principios, hermano, en el Sermón del Monte solo para tu vida ser fundamentada sobre la roca? Pero que hay que oír y hacer estas palabras. Dice, y miren el verso 27 de Mateo 7, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cuántas vidas destruidas tú ves, hermano? Grande ruina. Padres, madres y hijos destruidos. Una cadena parece. Casamientos destruidos, y sobre todo la familia cae una maldición. Casas que son un infierno. Gran ruina. ¿Sabe por qué gran ruina? Porque Satanás no afloja con nadie, hermano. Él vino para matar, para robar y para destruir. Es interesante, hermano. Ahora mire lo que dice el 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y yo me pregunto así, hermano. En el desierto allí no hay mucha agua, ¿verdad? Jesús sentado en el monte y la gente allí, tal vez 3 horas, 4, 5 horas, no ven ni el tiempo pasar escuchando a Jesús. ¿Por qué se admiraban tanto de Jesús, de sus palabras? ¿Por qué era tan diferente de los fariseos? Porque es diferente, hermano. Cuando tú predicas un mensaje para glorificar a Dios, cuando las personas ven en tu vida principios de lo que estás predicando y que estás luchando para vivir, imagínense escuchar a Jesús. Yo le juro, Jesús estaría allí sentado 50 años y quedaría solo mis huesos sentados allí yo escuchando a él, porque cuando tú escuchas la palabra de Jesús, hermano, es algo diferente, hermano. Por eso, ¿por qué predicar tanta ignorancia arriba de los púlpitos, hermano? Vamos a predicar la Biblia, porque ella es palabra de vida. Ella, si nosotros leemos, hermano, me vino un pasaje a la cabeza acá y yo solo les voy a leer. Mire, yo soy fascinado por este pasaje. Mire, está en San Juan capítulo 17, verso 13. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios y verdadero, y a Jesucristo, a quien es enviado. ¿Por qué predicamos tanta ignorancia? ¿Por qué salimos a hablar de cosas de nuestras vidas que no va a edificar a nadie? Nosotros tenemos que predicar a Dios, a Jesucristo, a llevar a las personas a conocer a Jesucristo, porque de Él es que viene la vida eterna. Yo leo el Sermón del Monte, hermano, y me imagino la gente sin piscar los ojos. El sol rajando la nuca allí en aquel desierto, en aquel sol, y no me importa porque estoy fascinado por las palabras de este hombre, de este propio Dios ahí, lleno del Espíritu Santo, su vida. Él ponía la mano, los ciegos eran curados, los paralíticos se levantaban, faltaba pescado y pan, no hay problema. Jesús hacía una oración al Padre y se multiplicaban las cosas. ¿Por qué en nuestras casas no sucede eso, hermano? Porque falta conocer a Jesucristo, hermano. Falta conocer a Jesucristo. Vamos a profundizarnos más. Vamos a edificar nuestra casa sobre la roca, hermano. Es tiempo de nosotros edificar. Quiero leer de nuevo este verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien he enviado. El propio Dios, el propio Jesucristo. Vamos a Él. Esa es la fuente de la vida, hermano. Es la fuente de la vida. Me gusta también un pasaje. La gente admirada con Jesucristo. Está ya en Marcos capítulo 6, verso 2. Dice algo interesante. Mire qué interesante lo que dice Marcos capítulo 6, verso 2. Dice así: y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyendo se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y quién sabe, qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simeón? ¿No es este también aquí con nosotros, sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ahora, bien, nosotros hoy sabemos que Jesucristo es el propio Dios, pero en aquel tiempo ellos no sabían. Entonces ellos, ¿qué tenían que mirar? La intimidad. Jesús vivía en el monte orando. Jesús está en la sinagoga y se admiraba y se escandalizaban de él. No puedo entender cómo este hombre predica esas palabras que nos fascinan. Este hombre se levanta, pone las manos y cura.
pero no miraban sus frutos, hermano, porque él permanecía en quién, en Dios. Él iba y oraba, él vivía de ayuno. No tuvo 40 días ayunando en el desierto y Satanás vino y trajo viento y tormenta sobre él y quiso sacarlo de la presencia del Padre. Y el que dijo, escrito está, porque conocía la palabra de su Padre. No puedo hablar más, hermano, estoy tan emocionado con Jesús. Estoy tan emocionado que voy a entrar a hablar versículo bíblico y nos vamos a las 2 de la mañana. Hermano, es Jesucristo, es para Él. Quería mandar saludo acá a los hermanos que están en la escucha. Hermano Adrián allí. También Susana, también, hermanos, quería agradecer desde ya a todos los hermanos que están en la escucha. Allí está la mamá de Adrián en la escucha también, quería mandarle un beso, oren por ella también, oren por Susana, por Adrián, también oren por todos los hermanos que están necesitados, mande su pedido de oración, hermano. Seguimos todavía, director, con el programa de los lunes de oración por los... En febrero se empieza de nuevo acá en la radio la oración para los lunes por los enfermos, con Gladys, la esposa de Walter también. Una bendición, hermano. Entonces hagan ese esfuerzo. Que Dios bendiga a cada uno. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por todo lo que nos ha dado. Señor, gracias por todo lo que ha hecho y por lo que va a hacer, Señor. Es tu gloria. Gracias por este sermón del monte que estuvimos predicando. Gracias, mi Dios. Porque estos meses que tuvimos predicando el sermón del monte descubrimos muchas cosas, Señor. Guíanos, Señor, a una predicación nueva, expositiva de algún libro que tú quieras, Señor. Estamos orando a ti que nos guíes, Señor. Y que este pueblo tuyo, Señor, entienda que tiene que edificar sus casas sobre la roca. Porque los vientos están ahí, las tormentas, los problemas de la vida, los desafíos, las dificultades, las enfermedades, tantas cosas, sí, que podemos hablar en este tiempo, que es tantas cosas que vienen en nuestras vidas para sacarlos de los caminos, Señor. Te criticaron a ti, no es este el hijo de José, no es este el hijo de María, no están ahí sus hermanos y sus hermanas con nosotros, pero cuando te escuchaban, Señor, tus palabras eran divinas. Cuando tú te levantabas, imponías las manos, los enfermos eran curados y las cosas sucedían, Señor. Es a ti que debemos adorar, es tú, Señor, que es nuestra roca, Padre. Tú, Señor, es nuestra roca. ¿Por qué andar escuchando tanta prédica ignorante, tanta falsa doctrina, tanta cosa que nos sirve? Tenemos que escucharte a ti, tenemos que buscar, cavar más hondo nuestros fundamentos, Señor, de nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradarte, Señor. Es tiempo de edificar nuestras casas, nuestras vidas, nuestras familias en la roca verdadera que eres tú, Jesucristo. No es Buda, no es Maludá, no es el espiritismo, no es Joe Smith, no. No es el pastor fulano de tal, la roca eres tú, mi Señor. La roca, tu poder, tu autoridad, es tú que nos libras, es tú que nos guías, Señor. ¿Por qué caemos tanto? Dice tu palabra, Señor. Dice tu palabra en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ah, Señor, tantas vidas dentro de la iglesia quieren ser edificadas, Señor, pero no a través de tu palabra, no a través de oír y tratar de hacer, luchar para cumplir con tu palabra. Y ahí estamos, Señor, orando por tantos cristianos con vidas destruidas, Señor, sin voluntad de vivir más, sin dirección, Señor, porque no te adoran, no tratan de buscarte. También yo soy un pecador, tengo fallas, Señor. Ayúdame también, Señor. Ayuda mis debilidades. Ayúdame, Señor, cuando no tengo fuerza, Señor. Te pido por todos los enfermos, los necesitados, Señor. Tú eres nuestro fundamento. Tú eres nuestra roca, Señor. ¿Por qué buscar en la riqueza? ¿Por qué buscar en el poder? ¿Por qué buscar en la vanagloria de la vida? ¿Por qué buscar en el yo, en el egocentrismo? ¿Por qué? ¿Por qué buscar las cosas mundanas de este siglo tan difícil de vivir? ¿Por qué buscar en el mundo un principio para vivir cuando tú tienes tantas cosas divinas para nosotros? Cuando tú tienes una vida eterna para nosotros, Señor. Está tan difícil de entender por qué no queremos seguirte, Señor. Satanás ha cegado nuestro entendimiento, nos ha lavado la mente y nos ha fascinado como la iglesia de Galacia, Señor, que fue fascinada por falsas doctrinas, porque vieron las cosas del mundo y dejaron de verte a ti, Señor. Ah, Señor, ayúdanos a nuestra incredulidad y que tu pueblo pueda entender que tú eres el verdadero Dios, que tú eres digno de toda gloria,
de toda honra. Oh Señor, te agradecemos por este estudio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos. Hasta el próximo viernes. Estamos orando, hermano, y vamos a venir con estudio expositivo. Estamos orando, no sabemos si todavía vamos a agarrar el libro de Marcos o el libro de Romanos para nosotros estudiar. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermano.